Bienvenidos al Ministerio de Rey de los Reyes. Aquí estamos localizados en el pueblo de Allentown, Pennsylvania. Y hoy comenzamos en oración. Por favor, mi hermano, se inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a abrir a nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 68, los versículos 1 hasta el 4. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Levántese en Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Perdón. Los que le aborrecen, como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la sieja delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán. Se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantar a Dios, cantar. Salmos a su nombre. Exaltar al que cargaba sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegraos delante de él. Y hoy comenzamos con la palabra de Dios. Y el título del sermón se llama El principio de la creación de Dios. Esta ciudad de la Odisea fue fundada cerca de 250 a.C. por Antioco II, el rey de Siria. Fue llamada a la manera de su esposa la Odisea, justicia del pueblo. La ciudad, a causa de su ubicación estratégica, se convirtió en un gran centro de comercio. En la ciudad se efectuaban grandes transacciones bancarias, de donde proviene su opulencia económica. Tenía una floreciente industria de tejidos de fina lana negra y sus famosas alfombras. Era sede de una prestigiosa escuela de medicina. Vivimos en el mundo de indiferencia. La vemos y la conocemos por todos lados. A la gente le gusta participar en muchas cosas, sí, pero en donde no se le demande entrega. Es más, este es el tiempo de la indiferencia, de sentirnos los autosuficientes. En la Iglesia de Cristo no existe la indiferencia, sino todo lo contrario. Si todos somos diferentes, pero a Cristo de los Evangelios. Si mire usted al miembro prometido de iglesia, la mayoría tiene un trabajo, un techo donde vivir y alimento que comer, una iglesia donde congregarse, líderes que le ayudan en su crecimiento espiritual. ¿Qué esperamos de respuesta? Indiferencia. Pero la indiferencia no se compra en la farmacia de la esquina, ni en productos de importación, ni en productos que prometen darle resultados inmediatos. Se adquiere, es más, se contagia fácilmente. Quizá en este día
está alguno sentado a su lado y ya lo ha contagiado. Pero es algo que día a día se va apoderando de usted y cuando se dé cuenta usted es un frío, no un tibio, ni le va ni le viene, sino todo lo contrario, le da igual. Si le damos un fuerte alimento espiritual, le da lo mismo. Si no esperamos en darle el mejor discipulado, le da lo mismo. Si hacemos un culto ameno y alegre, le da lo mismo. En suma, es una persona que ni le va ni le viene. Vayamos pues a considerar el por qué se es diferente al Señor con sus terribles consecuencias. El amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice eso en versículo 14. Generalmente usamos la palabra amén al cerrar de una oración y queremos decir que es así, que así sea. La palabra usada en este sentido en la Biblia, amén, es ciertamente una palabra hebrea derivada de una raíz significando fortaleza y firmeza. La palabra es aplicada a Cristo en el 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. A menudo el uso de las palabras de cierto en el griego. Esto es amén, amén. El significado parece ser verdaderamente cuando Jesús se describe a sí mismo como el amén. Simplemente afirma que sus palabras, promesas y afirmaciones son fieles y verdaderas, yendo más allá de cualquier duda. En él todas las promesas de Dios son confirmadas. Romanos capítulo 15, versículo 8. Jesús entonces se llamó a sí mismo el testigo fiel y verdadero. Para uno ser testigo, debe tener un conocimiento personal del testimonio que da. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 13, los fariseos acusaron a Jesús de dar testimonio de él mismo y dijeron que su testimonio no era verdadero. Jesús respondió, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé dónde he venido y dónde voy. Jesús es el testigo fiel y verdadero. Vino para dar testimonio del Padre. Él era fiel a hacerlo, así no haciendo simplemente su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. La tercera descripción que Jesús dio de sí mismo es el principio de la creación de Dios. Quiere decir esto que Jesús fue el primero en ser creado. Los testigos de Jehová y los mormones usan este versículo para tratar de probar que Jesús mismo fue creado. Si este es el caso, Jesús no sería Dios, no podría ser de edad si no es eterno. Hoy un número de pasajes que exponen la existencia eterna de Jesús es dicho que Él es desde los días de la eternidad. Micaías capítulo 5 versículo 2 y el libro de Mateo capítulo 2 versículo 6. Él era el principio. Y en el libro de Juan capítulo 1 versículo 1, 2 y el 14. La parte de Jesús en la creación es afirmada en muchas escrituras. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 3. Colosenses capítulo 1 versículo 16 y el 17 y el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 2.
Si Él es antes de todas las cosas, obviamente no podría ser un ser creado. La frase aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. El principio de la creación de Dios simplemente significa lo que es afirmado en todos estos pasajes. Traer dice que la palabra H, que es traducida principio, significa origen o fuente. De manera que Jesús es aquí llamado el origen o la fuente de toda la creación. Tales pasajes como éxitos explican por qué en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26 encontramos a Dios diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Versículo 15 y el 16. Las cosas tibias tienen un afecto nauseabundo acerca de ellas. La mayoría de las personas pueden comer su comida caliente o fría, pero la comida tibia no es muy aperitiva. Nos gustan las bebidas calientes o frías, pero las comidas tibias son nauseabundas. La leche fría es buena y la caliente puede ser tomada, pero después que la leche se ha vuelto tibia, es repugnante. El café caliente es bueno y a mucha gente le gusta, pero no el café tibio. El Señor dijo que en estos miembros en la Odisea eran tibios, no estaban por ni contra Cristo, eran indiferentes hacia el verdadero cristianismo. Una de las cosas más difíciles en el mundo para hacer algo bueno es con la indiferencia. Alguien ha dicho que si Cristo hubiera venido a nuestro siglo, no habrá sido crucificado, sino más bien ignorado. Como esta carta lo muestra, en el mundo estaba lleno de estos en el primer siglo. El Señor quiere más bien que uno sea frío o caliente antes que tibio o indiferente en su vida y servicio. Así que tibio sugiere que hubo un tiempo en que los creyentes de la Odisea eran valientes, pero ahora se habían enfriado. Creo que puedan haber varias razones para eso. Uno, que es frío hacia Cristo y no profesa amor por él hará a la causa de Cristo casi tanto daño como el miembro tibio de la iglesia. La persona cuya única muestra del cristianismo es una hora a la semana, el domingo por la mañana, es el más grande estorbo en el mundo para el evangelio de Cristo. Si una persona no ama al Señor lo suficiente para reunirse y adorarle en los días de reunión que como iglesia se le cite, si no ama al Señor lo bastante para estudiar su palabra y hablarle de ella a otros, y si no ama al Señor lo suficiente para vivir acorde a su palabra, entonces no ama al Señor lo suficiente. El miembro tibio de la iglesia es un obstáculo más grande que el borracho o en la cantina, el apostador en la mesa de dados o el ateo en el salón de la clase. Jesús dice que prefería que uno fuera
un borracho, un apostado o un reconocido ateo que ser un cristiano tibio. Este es lenguaje fuerte, pero eso es lo que está sucediendo, enseñando en esta declaración. Vomitar, Jesús dice que el cristiano aparentemente tibio es nauseabundo para él. La descripción aquí es esa de apostasía. El cristiano que descuida una salvación tan grande y se vuelve frío, indiferente hacia Cristo, pierde su contacto con Cristo. Debemos de meditar en estas palabras. Los cristianos de nuestros días piensan que no es ateo, pero que difícil le es llamarse hijo de Dios ante los que le conocen. Parece que no está en el mundo, pero lo mira al igual que la mujer de Lot. Nuestra alma está dividida en dos. En el templo a usted, santo, pero fuera de un mundo mundano. En un mundo mundano, no se puede vivir así. Por eso nos enfriamos para con Dios. Tal creyente no puede ser agradable al Señor. Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Versículo 17. Porque tú dices, hoy se le llama a eso la autoestima, la de los creyentes de la aldea era desproporcionada, tenían una vanagloria en sí mismos, estaban aparentemente en la alta sociedad, eran ricos en la medida que las cosas materiales estaban implicadas, probablemente tenían un buen lugar de reunión en una parte elegante del pueblo. La Odessa era una ciudad rica. Ciertamente era el centro bancario de Asia Menor. Fue una de las ciudades más ricas en el mundo antiguo. No hay nada de malo con la riqueza en sí misma, pero presenta algunas tentaciones muy peligrosas para todos sus propietarios. Esto es ilustrado por la narración del joven rico de Mateo, capítulo 19. Jesús dijo a su discípulo que si es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que para un rico ser salvo. ¿Significa esto que para un rico es imposible ser salvo? No. Él continuó diciendo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La razón de que el rico tenía que confiar en sus riquezas antes que el Dios vivo. Este era el problema de los deseos. Pablo tiene mucho que decir sobre el peligro de las riquezas. En el 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 8 hasta el 10, y los versículos 17 y el 19. Él amonestó a los ricos a no confiar en la certidumbre de las riquezas. Aquellos en las aldeas estaban confiando en las riquezas inciertas. Eran tan ricos que no sentían la necesidad de Dios. La pobreza espiritual de una iglesia debido a una triple condición: pobre, espiritualmente en bancarrota, como un niño de la calle que nada tiene. Ciego, era incapaz de ver su propia condición, desnudo sin un mínimo de ingenua vestidura espiritual. Yo te aconsejo oro, vestiduras blancas y unge tus ojos. Los versículos 18 y 19. Este oro no podía ser obtenido en los bancos de la Odessa.
Este podría ser comprado únicamente al Señor. Primero de Pedro capítulo 1 versículo 7 podría ayudarnos a determinar qué es este oro. Enseña que como el oro refinado en el cristal es más puro y fuerte. Por tanto, nuestra fe, cuando sea aprobada con números pruebas, es más fuerte y de mayor valor que el oro que parece. La riqueza puede hacer muchas cosas, pero hay cosas que por más dinero que tenga jamás podría conseguirse. La riqueza no puede comprar la felicidad, ni puede darle a nadie un cuerpo o una mente sana. La riqueza no puede consolar al que sufre una pena. La riqueza no puede comprar la amistad verdadera para el que ha quedado solo. Si todo lo que tenemos para enfrentar la vida es nuestra riqueza, somos verdaderamente pobres en recursos. Pero si alguien tiene una fe que ha sido probada y refinada en el cristal de fuego de la experiencia, no hay nada que no sea capaz de enfrentar. Y es verdaderamente rico como nadie. El Señor también les aconsejó para que compraran vestiduras blancas de manera que pudieran vestirse y no aparecía la vergüenza de su desnudez. La Odisea era un gran centro de elaboración de vestidos. La lana negra producida de las ovejas eran bien conocida a través del mundo. Pero la clase de desnudez sufrida por la iglesia ahí, ni las buenas lanas podían cubrirla. Estaban desnudos espiritualmente, que son las vestiduras blancas referidas aquí. Con toda probabilidad, es el carácter puro, santo y hermoso, con el que él ama del cristiano. Debe ser vestida. En la carta de Pablo, Galatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, y también el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 12 hasta 15. Tales pasajes como estos deberían ser de ayuda en la determinación de lo que son las vestiduras blancas del cristianismo. El Señor dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. La Odisea era un centro médico del mundo antiguo. Era notable especialmente por el ungénito para el oído y los ojos que eran vendidos a través de toda la tierra. Pero el ungüento de la Odisea no podía ayudar a su ceguera. Estaban ciegos espiritualmente. El segundo de Pedro capítulo 1 versículo 9. Necesitaban verse a sí mismos como Dios los veía. Necesitaban recibir de Dios las verdaderas riquezas, la verdadera justicia, la verdadera visión. En el versículo 19 encontramos una calurosa exhortación en esta severa carta a una iglesia en la que Jesús no pudo encontrar nada para hablar. De las 7 cartas, esta es la única que no contiene alabanza de ninguna clase. En el versículo 19 es una cita de Proverbios capítulo 3 versículo 12. Es también citado y expandido en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 5 hasta el 11. La enseñanza es que es muy natural del hijo recibir castigo cuando
es necesitado. Y es muy natural del Padre dar castigo cuando es necesario. El castigo iba a venir en forma de persecución. En el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto aplicable de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La mejor forma de arruinar un hijo es dejarlo que tome su camino y haga lo que quiera. La mejor forma de arruinar un atleta es quitarle el vigoroso entrenamiento y disciplina que lo hace un atleta. La mejor forma de arruinar un ejército, es remover la disciplina y las penalidades. Alabado sea Dios. El mismo principio se aplica al ejército del Señor. La palabra reprender significa hacer que una persona vea el error de sus caminos y que se arrepienta. No significa recontar o gritarle a una persona o regañarla. No significa decirle cosas irritantes. Significa hablarle de tal manera que pueda ser iluminado en cuanto a sus malos caminos. Segundo de Timoteo, capítulo 4, los versículos 2 hasta el 4. Él dice, si fue celoso y arrepiéntese. En otras palabras, que deje de ser tibio y se vuelva caliente, que sé la verdad de Dios. Estos lazos desenfrenados eran lo opuesto de su actitud hacia los judíos, de quienes Pablo escribió en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 1 hasta el 3. Dijo que ellos poseían celo, pero no acorde al verdadero conocimiento. Estos enlazos tenían el verdadero conocimiento, pero no tenían celo. No sé qué es peor, una persona con el celo pero sin conocimiento de él es peligrosa. Hará algo, aun si es incorrecto, pero una persona con conocimiento pero sin celo es inservible. Es inservible para Dios, Cristo, la iglesia y él mismo. La promesa. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, le daré que se siente conmigo en el trono. En el versículo 20 y el 21. En el versículo 20 el Señor extiende una invitación amorosa. La terrible ironía de estas palabras es que Él es descrito estando fuera de las puertas de su iglesia. Qué increíble es que Cristo haya de ser impedido entrar en su propia iglesia. Qué amor. Todavía no solicita entrar. Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En este pasaje vemos la buena voluntad y ansiedad de Cristo por entrar a nuestras vidas y andar con nosotros. Jesús está a la puerta y llama. Busca entrar en nuestras vidas. Este pasaje también sugiere la estrecha comunión que Cristo busca con sus discípulos. La palabra cenar hace referencia a la comida de la noche, al principal comida del día para los griegos. No era una comida de afán, sino un momento de casual asociación conjunta. El lenguaje usado
Aquí podría recordarle a uno la cena del Señor. Pero esto no es lo que está en perspectiva. Más bien el pasaje habla de una comunión continua y sostenida que podemos disfrutar con el Señor. Otra lección es la responsabilidad del hombre. Cristo no entra a nuestras vidas sin nuestro consentimiento y obediencia. Él llama a la puerta. Podemos responder o podemos rehusar contestar. Tendremos una imagen clara y correcta si recordamos que en el Oriente los tronos eran más como un diván que como un sillón. El que salga victorioso en la batalla de la vida compartirá el trono de Cristo victorioso. La victoria de Cristo sobre la muerte garantiza la victoria para cada uno de nosotros que permanezca fiel a Él. El libro de Romanos capítulo 8, los versículos 16 hasta 18 y el segundo de Timoteo capítulo 2, versículo 12. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las aplicaciones deben ser hechas en nuestras vidas y mentes a medida que estudiemos tales pasajes como estos. ¿Qué iglesia las desea? Representa de una manera muy gráfica el tiempo que vivimos. Abunda la vida lujosa. Hay almas que perecen por falta del Evangelio. Los cristianos estamos llevando coronas en vez de cruces. Nos agitamos y nos comprometimos más por los deportes, la política, la televisión, el internet, teléfono, que por Cristo. Hay en nosotros una falta de necesidad espiritual, poco anhelo por un verdadero avivamiento. Damos la mejor parte de nuestras vidas al mundo de los negocios y luego entregamos al Señor lo que nos resta de energía acumuladas en lugar de abandonar a monotónicos tesoros en la tierra en lugar de en el cielo. Por favor, métase muy bien esto en su cabeza y corazón. El miembro tibio de la iglesia es un obstáculo más grande que el borracho en la cantina, el apostador en la mesa de dados o el ateo en el salón de clase. Jesús dice que preferiría que uno fuera un borracho o un apostador o a un reconocido ateo que ser un cristiano tibio. Si usted ¿es usted así? ¿Qué va a hacer usted que por no ser ni frío ni caliente se dispone al Señor a vomitarle de su boca? Es posible ser hoy un cristiano caliente. Con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación para que su nombre esté puesto y escrito en el libro de la vida. Aleluya. Jesús, Dios poderoso. Padre Celestial, en nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por amarme. En el nombre de Jesús. Amén. Con esto lo dejo, mis hermanos, que busquemos más de Dios porque estamos viviendo los últimos tiempos. Ya ha comenzado guerra en Ucrania y esto se está viendo bien feo, mis hermanos. Tenemos que orar mucho para el pueblo de Ucrania. Tenemos que orar por ellos
y para todos los hermanos en Cristo que son perseguidos. Estamos en los últimos tiempos, tenemos que buscar más de Dios más que nunca, porque todo lo que está escrito aquí en su palabra, en el libro de Apocalipsis lo dice todo, en el libro de Daniel y en los otros libros de Isaías y los otros profetas. Todo lo que está escrito en la palabra está sucediendo delante de nuestros ojos y nosotros estamos dormidos. Tenemos que despertar. La iglesia de Dios tiene que despertarse ahora y hacer la voluntad de Dios. Despierten, mis hermanos, y busquemos de Dios, que necesitamos la ayuda de Dios más que nunca, más que ustedes se pueden imaginar. Tenemos que salvarnos y salvar a nuestros hermanos y los perdidos que están en la calle. Tenemos que buscar y salvar almas, mis hermanos. Tenemos que reunirnos y ayudarnos y dejar de tirarse uno contra el otro y de dejar de todas esas tonterías, porque eso es lo que es tonterías. Eso no hace ni resuelve nada. Tenemos que andar en la cosa de Dios como está escrito en su palabra. Con esto lo dejo. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tenga una buena noche y una buena amanecer. Y que Dios me lo bendiga. Bendito